Capítulo 14, versículo 13. Si usted tiene su Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 14, versículo 13. Doulos de Cristo. Y dice, 13, 14, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice, pero la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes o de vosotros, como dice la Reina Valera. Doulos, si usted busca la definición griega, doulos, esclavo, doulos, servidor perpetuo. Doulos es aquel que era comprado por su señor y debía de ser abierto y ponerle aquí un anillo, un arete, y se hacía esclavo perpetuo. Eso era un doulos. Pero aquí está hablando de la comunión con el Espíritu Santo. Y el problema es que la gente no sabe. Y el 90% de las iglesias están inmaduros en la comunión con el Espíritu Santo del Señor. ¿Saben quién es Jesús, nuestro Salvador, el que murió por nosotros? ¿Saben que Dios es el Padre y le oramos al Padre nuestro que estás en el cielo? Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, nada más se sabe que es la tercera persona de la Trinidad, pero no saben más de ahí. Y dice comunión. Si no tenemos comunión con Él, fracasaremos teniendo una vida cristiana. Si no tenemos una amistad con el Espíritu Santo, nuestra vida cristiana no será aprobada, porque Él es el que da la aprobación. Él es el que pone el querer como el hacer en tu vida. Y Él desea que nosotros le amemos y que deseemos estar con Él día tras día. Pero teníamos muchos días y tiempo para todo, pero casi muy poco para estar en intimidad con Él. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un lugar para buscarlo a Él todos los días? Y decir, yo te voy a buscar hasta que tú desciendas. Y voy a hacer una conversación de dos, no de uno. Porque vamos a la presencia de Él y comenzamos a hablarle. Y después que nos descargamos, le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén, y nos vamos. Eso es como cuando usted está en el psicólogo, que usted le habló a él y cuando el psicólogo le iba a hablar, se fue. O cuando usted está contando a su mejor amigo algo y cuando usted le va a hablar a él, lo carga, y cuando él quiere decirle algo, usted agarra y se va. Eso no es una comunión, no es una koinonía, no es una amistad. No es lo que el Espíritu Santo quiere y anda buscando de nosotros. Amén, hermano. Y ahora entramos. ¿Cómo yo puedo saber cuando Él está conmigo si yo ni siquiera le conozco? Si yo ni siquiera sé cuando Él desciende. Que cualquier espíritu me puede engañar porque hace una imaginación, una similitud de lo que es el descender del Espíritu Santo. Amén, hermano. Yo le conté el otro día que yo estaba orando y yo vi cómo ese personaje venía, hermano. Brillaba más que el bombillo, hermano. Iluminaba todo el lugar, hermano. Y yo decía, Dios mío, Señor. Dije yo, llegó Jesús. Estaba en mi madrugada orando, hermano. Y vi ese personaje grande, alto, hermoso, hermano. Cabello dorado. Dije yo, mínimo tiene que ser el ángel de Jehová, dije yo. Y comenzó a hablarme y me hablaba por la palabra y me hablaba y me hablaba. Y escuché un susurro que me dijo, mira más allá de la luz que está irradiando. Y nosotros somos tan religiosos que muchas veces reprendemos, te reprendo, Satanás, yo te vendo este personaje que está aquí. Y cuando le dije, Señor, gracias por todo lo que tú dijiste que iba a hacer, convencido estaba ahí. Y vuelve la voz y me dice, mira más allá de la luz del que te está hablando. ¿Por qué no lo reprendes?
Y yo dije, está bien, Satanás, voy a reprender a Jesús. Te reprendo, Jesús. Así dije yo. Y ese personaje se transformó y dijo, yo he venido para pararte. Sé lo que viene y vengo para pararte. Mandé a muchos y los has derribado. No caes, no pecas, yo te voy a parar. Su ser interior se transformó y su luz dejó de resplandecer. Y ahí entendí el error de muchos cristianos por no conocer la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted ve esos predicadores que dicen, el Señor me está diciendo, puede que sea un espíritu en ese momento de error, que sí le está diciendo. Y él está plenamente convencido de que ese es tu marido, pero es un espíritu de error. Amén, hermano. Y por eso es que muchos que están en los altares muchas veces cometen el error. ¿Por qué? Porque no logran entender quién le está hablando y ven el personaje y se llevan del personaje y no, como dice las escrituras, escudriñen a los espíritus a ver de qué espíritus son. No te dejes llevar por la luz o por cómo bajó en esplendor y gloria. Escudriñalo, dice, por algo te lo dice, hermano. ¿Y qué le quiero yo decir con esto, hermano? Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Si nosotros no escudriñamos las escrituras, no entenderemos el principio. La Biblia nos enseña en el libro de Juan que mis ovejas, Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen. ¿Las ovejas de quién? De Jesús. Es Juan que lo dije. ¿Oyen quién? ¿La voz de quién? De Dios. Pero ¿cuántas voces nos vienen cuando estamos orando para confundirnos? Y tú a veces te cuesta decodificar qué voz es la del Espíritu Santo. ¿A quién de lo que está aquí le ha pasado eso? Y te hablan tantas voces, la voz de Dios, la voz del diablo, tu propia voz interna. Y muchas veces no sabemos decodificar quién está hablando. ¿Por qué pasa eso, hermano? ¿Cuántos de los que están aquí, si su hijo o su hija le habla, piden confirmación? ¿Cuántos de los que están aquí? Dije, me está llamando Danielito, déjame confirmar. Danielito, ¿eres tú? ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad que no? Cuando Ru la está llamando a usted no dice que, déjame ver si es Ru. Ru, ¿eres tú? Cuando los hijos suyos la están llamando, ustedes dicen que eres tú. Porque usted tiene una comunión con ese niño todos los días, que le da palo y candela, que lo saca muchas veces de quicio, ¿verdad? Y usted sabe cuál es la voz de su hijo. Pero muchas veces nos cuesta saber cuál es la voz del Espíritu, porque no tenemos esa comunión para arriba y para abajo con Él. Y es muy fácil pedir confirmación porque estamos carentes de comunión. Y por eso fue que Gedeón tuvo que pedir confirmación. Señor, si eres tú. Él sabía. Él sabía. Pero como no tenía esa comunión plena con Dios, estaba confundido. Por eso el cristiano común, que no tiene esa amistad con el Espíritu, que no conoce al Espíritu, muchas veces va a pedir confirmación para lo más mínimo, porque no conoce la voz del que le está hablando. Y la Biblia nos enseña, hermano, que las ovejas de Él oyen su voz. Pero lo que más me impacta es en Cantares. Cantares capítulo 3. Nos habla y nos enseña un principio poderoso. Cantares capítulo 3 del 1 al 4 dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por toda la ciudad y por todas las calles de la plaza, y en todos los lugares buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y el verso 3 dice: me hallaron los guardias que rondan la ciudad, y les dije, ¿han visto al que ama mi alma? Y el verso 4 dice: apenas lo hube
Pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la recámara de la que me dio a luz. Aquí no está hablando de una jovencita que estaba buscando desesperadamente a su amado. Está hablando de una iglesia que busca desesperadamente a su amado y que no se va a cansar hasta haberlo encontrado. Y Dios dice: me buscarán y me van a hallar, porque me buscarán de todo corazón. El pueblo de Dios tiene algo bueno y malo. Bueno es que comiencen a buscarlo, pero solo cuando están en un problema. Y lo buscan y lo buscan y lo buscan en ayuno, oración, silicio, confirmación, vigilia, todos los días, hasta que lo hayan y Él se le manifiesta. Y cuando el Espíritu se te manifiesta que tu necesidad es dada, comienza a bajar. Ya no comienza a buscar de igual manera. Y si es una amistad de amor, de pasión, no es de un momento o de una necesidad. Es siempre, todos los días de nuestra vida. Los apóstoles eran llenos del Espíritu de Dios porque mantenían día tras día la búsqueda continua del Espíritu Santo. Hoy en día nos cuesta 1 hora hablando con Dios, nos cuesta. Pero duramos 3 horas chimeando. Duraban viendo la casa de este tipo 24/7. ¿Estamos entendiendo? Pero para estar en la presencia de su amado, le costaba y no hallaban qué decir en 15 o 20 minutos. Y cuando usted está enamorado, usted no quiere que el momento en la presencia de Dios se acabe. Cuando usted está, como lo llaman algunos cristianos que lo hablan de manera errada, en el primer amor, debe estar siempre en ese primer amor. Usted, o si no, usted se va a volver frío y va a contristar al Espíritu Santo y lo va a apagar y no va a ser un servidor de Él, porque usted va a andar a su merced. Porque cuando Él se contrista y usted lo apaga, Él se aparta. Por eso es que está la porción de versículo que dice claramente que cuando el espíritu inmundo vuelve, encuentra la casa limpia, ordenada, pero vacía. Porque usted contristó al Espíritu Santo. Y estamos día tras día queriendo agradar a los hombres, a gente, y muchas veces contristamos al amado de nuestra alma. Cantares capítulo 7, ahí mimito, nos enseña en el versículo 10 y dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Gloria a Dios. Yo soy. La iglesia es de su amado, del Espíritu de Dios. Y debe de Él, tiene contentamiento con lo que le busca en espíritu y de verdad. Amén. Yo sé que estos son 3 pasos para la bendición, 2 para la jipeta, 5 para romper cadenas y liberaciones. Estoy hablando de una enseñanza poderosa. Cómo ser un servidor o doulos del Señor. Lo número 1, tiene que arder día tras día esa pasión por Dios. Y aunque tú no quieras buscarlo día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, buscarlo, meditar en su palabra para que Él se manifieste. Hay veces en que Él está allí, pero no se manifiesta porque desea estar un momento más. Las veces que yo he tenido la experiencia con Él, te dice: no te vayas. Y tú no te quieres ir, pero ya el cuerpo tuyo no aguanta más en la madrugada. Porque yo no sé si usted comienza a orar, tal vez como yo, desde las 9 de la mañana, de las 9 de la tarde hasta que amanezca. Y muchas veces usted no tiene esa fuerza. Amén, hermano. Y Él te va a decir: no te vayas. Como cuando usted estaba enamorado de la que hoy es su esposo o su esposa, que eran las 2 y tú dices: no te vayas, mi amor. No, pues me voy a quedar. La vieja quiere que tú te vayas. La doña no te ha sacado a palo porque la doña es temerosa del Señor. Pero la amada dice: no te me vayas. Ay, Dios, cómo se va el tiempo, porque es en la presencia de Dios.
Cuando estás enamorado de Él, el tiempo también vuela. Y hay tantas cosas que hablar y que decir, porque yo soy de mi amado y mi amado es mío. Pero muchas veces llenamos nuestro corazón de tantas tonterías terrenales que se nos olvida lo más importante, la amistad con Él. Y la Biblia dice, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Los apóstoles tenían al Espíritu Santo como su tesoro. Por eso ellos no cargaban nada arriba. Hoy en día usted atesora el dinero como su todo. Amén. Hoy en día usted atesora muchísimas cosas materiales. Y donde está su corazón, donde está su tesoro, ese es su corazón. Hoy en día mucha gente también tiene en su corazón atesorando odio, rencor, resentimiento como su tesoro en su corazón. Y lo tienen ahí y no se lo entregan a nadie. Amén. Mi odio es mío y yo moriré con mi odio. Odio a Chencha, a Pepe, a Agustín, a Juana, a Mamana, a Chenchi, a odio y me voy con él. Antes muerta que entregar ese odio. Porque lo atesoran, esa falta de perdón, ese rencor, como un tesoro. Y donde está tu tesoro, dice la Biblia, allí estará también tu corazón. Doulos de Cristo. Deuteronomio, mis hermanos, estamos terminando. Deuteronomio nos enseña, capítulo 15, era una ley para aquellas personas que se vendían. Deuteronomio capítulo 15, del 12 al 17. Por causa de necesidades, se podían ellos vender. Pero lo que más me impacta, dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirá libre. Y sigue diciendo, y cuando lo despidas, no le enviará con las manos vacías. Le abastecerá liberalmente de tus ovejas, de tu cera, de tu lagar, y le dará de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Y te acordará de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando hoy esto. Y si Él te dijere, y aquí está lo que dice el Señor, y si Él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y serás siervo para siempre. Así también harás con los criados que quieren ser siervos. Era una ley que hoy en día ya no está, pero en aquel tiempo no estaba refiriendo a eso. Hay 3 tipos de personas que sirven al Señor. Y aquí habla del doulos, el que ama a su Señor y quiere vivir con Él porque le va bien. 3 tipos de personas. El primero es el jornalero que trabaja el día a día por su jornal. Y usted ve gente así, hermano, que trabajan de a horas o de a días por la obra del Señor. Y está bien y reciben el pago de su Señor. Están los otros que ya no son los jornaleros, sino los siervos, que trabajan 6 años o por un tiempo y una temporada, usted lo ve sirviendo, pero que luego de esa temporada ya no quieren hacer nada, pero se hacen llamar siervos del Señor y el Señor le bendice. Y están los doulos de Cristo, aquellos que han amado a su Señor y la obra y que están día tras día en la obra del Señor. Pero ese doulos tiene beneficio porque se sienta a la mesa de su Señor y el Señor le daba un anillo que representaba autoridad y el respaldo total de que ese siervo estaba a cargo de todas sus empresas y finanzas y que él respaldaría todo lo que hiciera ese siervo porque el siervo le representaba y era fiel. Por eso usted ve en 1 Samuel que dice, y Dios no dejó que una palabra de Samuel cayera a tierra, sino que todo lo que decía se cumplía, porque era un doulos de Cristo.
Todo lo que Eliseo y Elías dijeron e hicieron, Dios lo respaldaba porque eran ¿qué? Doulos de Cristo. Tiene beneficio el siervo. El siervo está en la casa de su Señor. Aparte de que tiene un anillo y se le da autoridad y se le viste con poderes, ese siervo es la cara de su Señor. Lo mismo que debería de ser la iglesia, la cara de su Señor, que fue empoderada, que fue llena de poder y autoridad para la obra del Señor. Y ese tipo de personas reciben su salario, porque el dueño tiene que darle, alberga a él y a su familia, comodidades, cuidado y todo trato que esa persona se merece, porque es un siervo perpetuo de ese Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, todos de Él. Que no importa lo que tú estés atravesando, no te canses en la obra del Señor. Yo no sé qué tipo de servidor tú quieres ser. Yo sé que tenemos sueños, metas, anhelos, pero yo veo a un Moisés que deseó lo mejor para el pueblo, aún él siendo hijo de la hija de Faraón, príncipe de Egipto, dejó todo para sufrir los vituperios de Cristo, dice en el libro de los Hebreos. ¿Cuántos han leído eso? ¿Y por qué Moisés dejó todo? Porque él vio algo y entendió un principio más excelente. En Dios él sería más que ganador. ¿Estamos entendiendo? Él era hijo de la hija del Faraón, pero aquí, siendo un servidor del Señor, le iría mejor. Y él decidió seguir el camino de Cristo. Por eso que en el antiguo pacto hay dos personas que representan la ley y los profetas. Y uno de ellos era ¿quién? Moisés. Son los dos olivos que están en el libro de Revelación delante de Dios. Delante de Dios no hay más gente. No está David, está Moisés y Elías. Los mismos dos que están en el cielo. Jesús estaba en un huerto y se le aparece y le dicen la indicación de lo que iban a hacer. Y los apóstoles dijeron: vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Quién le dijo a ellos que era Moisés y Elías? Jesús. Porque son los dos olivos que están delante de Dios, representando la ley, los profetas. Ellos se hicieron esclavos, pero al final les fue mejor que lo que ellos planeaban hacer en su propia fuerza. Y si tú te vuelves un servidor del Señor, Él te va a proveer, hermano, todo lo que tú anhelas. Por eso la iglesia no entiende. Yo le decía a una hermana: si tú pides, todo lo que pidas será hecho, pero es todo lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y si no estamos alineados a la voluntad de Dios, aunque tú ayunes, te va a salir úlcera, pero no la respuesta. Porque es todo lo que es conforme a la voluntad. Es lo que el Espíritu diga que se va a hacer y no lo que yo pido que Dios me va a dar. Y como la iglesia no entienden eso, se frustran, se ponen bravos con Dios y tratan de hacerlo en su propia fuerza. Y por eso le va muchas veces mal a los que talen hacen eso. Porque no logran entender qué es lo que el Espíritu diga que se va a hacer. No lo que yo pida, porque no entendemos el versículo, sino que nos lo han enseñado de manera inapropiada. Amén, hermano. Entonces, si es lo que la conforma a la voluntad de Él y lo que el Espíritu diga, pues me conviene caminar con Él y ser su amigo. Aquí la gente se mata por ser amigo de un diputado. Hubo uno que me dijo: yo soy amigo de fulano de tal. Y yo le dije: gran cosa. Y yo amigo de Jesús, amigo de un diputado. Respetamos la posición, pero
Porque yo no soy amigo de diputados. Porque yo soy amigo de diputados, no me van a fiar en el colmado, ni me van a echar gasolina. Pero él me lo dijo con un orgullo que a mí me llenó de alegría. Dije yo, si él hiciera lo mismo para Jesús, aquí en Villa Ilusión quedara nada más 2 gente. Pero después todos fueran cristianos. Son amigos del diputado fulano de tal. Hay gente que son felices siendo amigos de un diputado, de un senador. ¿Sabes? Y para decirle algo chistoso, yo dije, a mí me llamó el presidente Danilo. ¿A cuánto le llamó Danilo? Yo le dije, a mí me llamó Danilo a mi teléfono. Le dije, Danilo, hoy no, llámame mañana. Y es verdad, me llamó Danilo cuando estaba en la campaña esa loca que llamaba a todo el mundo. Hola, soy tu amigo Danilo. Amén, hermano. Y si hay gente que se ponen tan feliz por ser amigo de alguien así, imagínate ser amigo de Dios. Por eso dice Enoc caminó con Dios, porque era amigo de Dios y Dios se lo llevó con él. La iglesia ama las experiencias, pero no la relación. Quieren poder, quieren autoridad, quieren que Dios los use, quieren saltar de aquí para allá, brincar, hablar en lengua, y todo eso es bueno, porque las experiencias es para que tú te impulses a ser amigo del que da las experiencias. Las experiencias te motivan para que tú comiences a meterte en el río del Espíritu de Dios, como lo hizo Ezequiel. Y él se vio lleno de un río que representa la llenura del Espíritu de Dios. Y en Isaías 55:1 dice, los sedientos vengan a beber de las aguas que el Espíritu da, no que el hombre da, el Espíritu da, hermano. Para finalizar, si no caminamos con Él, tu vida cristiana fracasará. Te lo voy a repetir. Si no caminas con el Espíritu Santo,